Bueno, está con nosotros Javier Milei. Yo decía que usted, al menos en la campaña decía, los impuestos le dan urticaria. La idea de nuevos impuestos le dan urticaria. Si le digo impuesto a la herencia, ¿qué me dice? Me parece algo sinceramente aberrante y hay por lo menos 5 aristas del problema. Hay una de índole moral, hay una de eficiencia asignativa, hay una en términos dinámicos, hay un problema de técnica impositiva y una cuestión ideológica. Desde lo moral, ¿qué es la herencia? La herencia es un regalo post-mortem. Por lo tanto, digamos, ahí surge naturalmente la cuestión moral. Si yo me gano mi dinero honestamente, ¿yo puedo disponer de mi dinero? Claramente tendría que poder disponer de mi dinero. Y si yo decido hacer un regalo, digamos, mientras que vivo o post-mortem, es un problema mío de cómo decido utilizar, cómo asignar el fruto de mi trabajo. Por lo tanto, la primera cosa que hay que tener en claro, que esto es inmoral. ¿Por qué? Porque te está quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo querés asignar. Es decir, ¿quién es el Estado para penalizarte porque decidís, digamos, dejarlo como un regalo cuando uno se muere? Ese es el primer punto. El segundo punto es una cuestión de eficiencia asignativa. Es decir, ¿vos querías asignar ese dinero ahí? No, no lo querías asignar ahí. Entonces, digamos, cuando el Estado lo recibe, lo va a asignar a cualquier otra cosa, va a afectar los precios relativos, va a modificar la forma en que se asignan los recursos, va a modificar la estructura de capital y eso termina haciendo daño, o sea, genera pérdida de bienestar porque vos no ibas a gastar en eso y genera pérdida de eficiencia económica y te penaliza el crecimiento. Entonces ahora... Sí, el gobierno podría decirle, bueno, nosotros mandamos un presupuesto al Congreso donde se asignaban las partidas y la oposición no lo votó. Bueno, se rechazó porque era un mamarracho nefasto, que estaba lleno de inconsistencias técnicas, inconsistencias teóricas. No guardaba consistencias contables, tenían un buraco de 12.000 millones de dólares. Digo, a ver, o sea, estaban mal proyectados. O sea, mire, Pero ¿usted cree que cito textual, el buraco de 12.000 millones, las inconsistencias, ¿forman parte de la impericia o forman parte de alguna estrategia para pasar un presupuesto que en definitiva no tiene ningún tipo de no, es impericia. razón? Es impericia porque cuando vos ya ni siquiera respetás cuestiones de consistencia contable, quiere decir que ni siquiera sabés cómo hacer los números. Cuando vos, a ver, una cosa básica en una proyección, cuando uno va a hacer una proyección, es muy importante el dato base sobre el que se proyecta. Bueno, Guzmán vino con datos 3 meses viejos. Lo admitió, ¿no? Está bien, pero quiere decir que entonces, o sea, está proyectando sobre una base que es cualquier cosa. De hecho, el presupuesto original, parado a inicios de septiembre, por decirlo de alguna manera, implicaba una expansión del gasto del 40%. Y cuando uno miraba las partidas ya ejecutadas, ¿sí? Ese número más la inflación pasada implicaba una expansión del 20% que ya sabemos que no va a ocurrir. Por eso de repente de un día para el otro se cayeron con 56 artículos nuevos, con una expansión del gasto furiosa. O sea, cuando se le preguntaban cómo lo iban a financiar, no sabían. En mi casa eso se llama, le van a dar a la maquinita y nos van a romper la cabeza con inflación. Entonces, la realidad, y supongamos que por arte del error tipo 2, o sea, el error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Y le pegan. Ajá. Faltan 12.000 millones de dólares. Entonces, cuando se le señala este punto, ¿qué dice? Bueno, lo vamos a... O sea, terminan rascando la olla sacando 6.000. La pregunta es, ¿y de dónde van a sacar los 6.000? Creando impuestos, tal vez. Bueno, ok, o sea, van a seguir destrozando la economía. No, no se lo digo como hipótesis. No, bueno, digo, yo no creo que, a ver, castigar al que genera riqueza genere creación de riqueza. O sea, cuando vos castigás a algo, o sea, en general, esa actividad se retrae. Por eso yo hice la referencia, ¿sí? Digamos, al libro de Shemot en la Cámara, con el capítulo 1, en el versículo 11, cuando... Estaba re enojado en la Cámara de Diputados. No, ¿y a vos qué te parece? O sea, pero era, a ver, la cantidad de inconsistencias que se decían, las barbaridades. O sea, cuando vos escuchás, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al señor Heller, o sea, era todo el tiempo que era como levantar un cartel luminoso que decía, vamos a defaultear, vamos a defaultear. Eso significa, a ver, para que tengan una idea del problema,
The Economist hizo hace poco un relevamiento La revista inglesa, ¿no? Sí, de 40 países con la exposición a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Que convengamos que Estados Unidos la sube de a 1/4 de punto y lo que se discute es la velocidad, básicamente, definida la dirección. Bueno, Argentina en ese ranking está 33, o sea, está dentro de los peores, pero si uno limpia el efecto de la cuenta corriente está entre 37 y 40. Es decir, Argentina, frente a una suba de interés en Estados Unidos, es número cantado que se pega a la piña. O sea, Ahora, no le va a alcanzar la plata para pagar lo que le debe al... Exacto. No la tiene. No la tiene. Argentina el año que viene le vencen 25.000 millones de dólares. De esos 25.000 millones, 19.000 son con el fondo. Un acuerdo lo va a renegociar, ¿no? A eso. Bueno, pero a ver, pero este gobierno, este año, como consecuencia de la suba de los precios de lo que exporta Argentina, más el rebote de las cantidades, Argentina las exportaciones le ingresaron 22.000 millones de dólares más y las reservas netas son negativas a pesar de esos 22.000 millones de dólares más y a pesar de la plata que nos dio con el DEC el fondo. Bueno, y no puede ser que haya algún tipo de cálculo que tenga que ver con, bueno, esto va a castigar a sectores, por llamarlo de alguna manera, que no son inalámbricos, como el campo, que tiene una relación existencial con el territorio, que es lo que muchas veces dice el campo. Claro, a nosotros nos tienen atados, ¿no? Porque de alguna manera tiene una relación existencial con el territorio argentino y con las reglas de juego que imponga el gobierno de turno. Por eso muchas veces el campo se ha levantado. ¿Qué puede pasar en este contexto? Eso en la teoría económica tiene nombre, se llama inconsistencia temporal. Es uno de los elementos por los cuales a Kirtland y a Prescott le dieron el Nobel de Economía, que lo hizo con la política fiscal. El desarrollo con la política monetaria lo hizo Guillermo Calvo, el economista argentino. Que cuando vos hundís el capital, como ya tomaste la decisión, ahora te suben los impuestos y no te queda otra. Claro. Ahora, eso vos lo podés entender en una economía que tiene 2 periodos. Ahora, cuando vos, o sea, la economía tiene más de 2 periodos. Entonces, ¿vos qué es lo que haces? Y no invertís más. Entonces, si vos no invertís, ¿qué es lo que pasa? El stock de capital per cápita de la economía cae, la productividad cae y por ende los salarios reales son más bajos. Es la historia de Argentina, es el país más rico del mundo. Claro, pero ahí está... usted está pensando en periodos económicos, ¿no? Usted está pensando en plazos medianos, un poco más largos. Quizás lo que esté pasando es que el gobierno está pensando en lo inmediato, en de dónde sacar caja hoy. Bueno, puede ser que, digamos, el gobierno tenga una visión miope, pero cuando vos vas a tomar decisiones y tenés que hundir el capital, vos no pensás en los próximos 15 días, en los próximos 6 meses o en los próximos 2 años. Cuando vos mirás una inversión, puede ser que en un país como Argentina mires 10 años, 20... Pero en un país serio mirás 50 años, ¿sí? Entonces, con Máximo Kirchner casi. No, digamos, usted me está agrediendo, Wiñaski, ya se lo digo. Decirme algo así es casi agresivo. Es un diputado nacional, ¿no? No, bueno, en eso sí, yo también soy diputado nacional. Sí, no, en el sentido de que Máximo Kirchner no le gusta mucho la política económica de Guzmán. Pero por motivos distintos. Es decir, porque a él le gustaría que la política fiscal argentina fuera más agresiva. Y yo lo que quiero es que el fisco se corra todo lo que sea posible en mi límite ideal, que desaparezca el Estado. Ajá. Bueno, usted forma parte del Estado en este momento. No. Pero por supuesto, si usted es diputado. No, digamos, pero no actúo como la casta. ¿Qué es la casta? Fíjate esto es muy importante. El mejor ejemplo de casta, ¿quién lo dio? Leandro Santoro, cuando salió a defender las restricciones a la compra de dólares para el turismo. Es decir, él reconoció que era una medida antipática, que era una medida que hacía daño, pero dijo, es lo único que se puede hacer. No, se puede hacer otra cosa, que es bajar el gasto público y que el costo lo pague la casta política y no la gente de a pie honesta que se rompe el lomo laburando. A ver, perdón, pensemos un poco, ¿no? Porque en estos días hemos hablado de bienes personales, de ganancias, ahora se está discutiendo... Mano en el bolsillo todo el tiempo. Exacto, se está discutiendo impuesto a la herencia. Muchas cosas pueden cambiar en la Argentina, pero si algo no cambia es que habrá impuestos. Habrá impuestos y se discutirán. No, bueno, eso es lo que hay que discutir. Bueno, eso es lo que hay que discutir. Ahora pregunto, ¿de dónde, cómo se empieza? Porque usted habla de, el otro día lo escuchaba curiosamente a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda decir, gastos permanentes requieren ingresos permanentes.
Entonces, si el nivel de gasto público es muy alto, de algún lado tiene que salir el dinero para solventar Bueno, hay eso. que bajar el gasto público. Usted habla de bajar el gasto público. ¿Por dónde se empieza? Lo más fácil que tenés para bajar, por ejemplo, tiene que ver con la obra pública. La obra pública la podés hacer cero. Y podés ir ¿Cómo? a Obra un pública. sistema de iniciativa privada a la chilena. Los chilenos tienen un sistema de iniciativa privada. Suponete lo siguiente. Bueno, sería obra pública. No, sí sigue siendo obra pública porque vos tenés que pedir la autorización. Suponete que yo quiero hacer una ruta de acá hasta allá. Entonces, yo hago una propuesta, digo, bueno, yo quiero hacer una obra pública acá. Presentás unos números preliminares, entonces te dice, bueno, usted puede estudiar este proyecto. Entonces, invertís, haces todo el estudio para hacer el proyecto. El Estado te Ministerio da de la Obras aprobación. Públicas, claro, lo Pero analiza. Lázaro Báez se hubiese propuesto asfaltar toda la Argentina. Bueno, está bien, digamos, o Y sea, entonces ok, lo hubiese bueno, aprobado. vamos a ver, digo, lo que pasa que después hay un proceso de iniciativa, de licitación pública, donde ahí se genera la competencia. Obviamente, digamos, si vos, o sea, lo quieren manosear, o sea, y lo van a hacer de manera poco transparente y, digamos, siempre le van a buscar la forma de robar, pero es una forma donde son los privados los que, digamos, deciden hacer esa obra y corren con todos los riesgos. Es más, vos podés llegar a ser el proponente y cuando vas a la licitación perdés. Y entonces el que gana te paga los estudios, ¿sí? Y eso es una política de Estado de largo plazo y donde, digamos, en el caso de Chile, ¿sabés cuántos proyectos fallaron desde la década de 80 hasta ahora? Uno solo, el Puente del Chacao. Y eso, digamos, derivó en una serie de mejoras, cómo evaluar este tipo de cuestiones. La última, ¿se lleva bien con sus compañeros de bancada de la izquierda? De geográfico, compañeros geográficos. No, no tengo problemas, o sea, no tengo por qué tener problemas. O sea, yo voy, hago mi trabajo, doy mis opiniones, voto, o sea... Esos compañeritos de banco. Sí, digamos, a ellos, por ejemplo, apoyaron que se suba bienes personales, acompañaron al kirchnerismo. Yo se imagina que ese tipo de cosas no me cayeron simpáticas de ese proyecto de que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo. La realidad es que Argentina con esta presión fiscal es absolutamente inviable. Si Argentina no baja el gasto público y ese ajuste lo paga la política, Argentina termina siendo la villa miseria más grande del mundo. Gracias, Javier Milei. Muchas gracias a Gracias. ustedes.